Bienvenidos al primer capítulo de Alimentando el Cambio Juntos. En este ciclo de diálogos estaremos hablando con las personas que están liderando el cambio en algunos de los aspectos más importantes de nuestra sociedad, que son la economía, la educación y, por supuesto, la alimentación. Este es un evento organizado por CEMAS y Danone. En estas 3 jornadas tendremos la oportunidad de conversar con estas personas hablando desde el prisma de la cooperación, la alimentación local y también la educación en alimentación. En el capítulo de hoy contamos con la colaboración de Save the Children, World Central Kitchen, Change.org, The Good Lobby, B-Lab Europe, Kilómetro Cero, Health Warriors y Las Naves. Hablaremos con estas grandes personalidades que nos contarán cómo están ellos desde su área de competencia trabajando y colaborando para resolver algunos de los grandes retos a los que nos enfrentamos. ¿Cómo se están organizando estas personas? ¿Cómo se están alineando para poder resolver estos retos que son globales y compartidos? Haremos también foco en los niños y en las niñas, que son ellos los protagonistas y los líderes del cambio, del mañana, pero empezando hoy. Vamos a empezar dándonos alguna información práctica para poder estar todos alineados en la jornada de hoy. Tendrá una duración de aproximadamente 2 horas y acabaremos sobre las 2 de la tarde. Podéis seguir la conversación en nuestros canales de Instagram y Twitter con el hashtag AECJuntos y cooperación. Podéis hacer también vuestras preguntas a los ponentes en ese mismo canal. Y también podéis contactarnos a través de nuestro correo alimentandoelcambio@danone.com. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. Introducimos en primer lugar el lugar donde nos encontramos. Estamos en el CEMAS, con el director de esta organización. Bienvenido, Vicente Domingo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Cuéntanos un poco más qué es el CEMAS, porque es una organización fascinante que tiene relación con la FAO, que es una organización más reconocida seguramente entre los que nos están escuchando, pero la vuestra es algo más nueva y está desarrollando grandes proyectos. Yo creo que el foco es que estáis haciendo esa inspiración y esa investigación que tanto llevaba haciendo la FAO, lo estáis transformando en acción. Cuéntanos un poco más de cómo lo estáis viviendo. La esencia de la creación del CEMAS es la necesidad de vincular grandes valores, grandes datos, grandes objetivos desde la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. El equipo del anterior director general, señor José Graciano da Silva, entendió que se dan las condiciones para capilarizar, para llegar hasta el último barrio de la última ciudad, una serie de preceptos y de guías para que los alcaldes y alcaldesas del mundo repensaran sus sistemas alimentarios y los convirtieran, o al menos los iniciaran en el camino de llegar a conseguir sistemas alimentarios urbanos sostenibles. Así que en una alianza entre el Ayuntamiento de Valencia y FAO se puso en marcha esta institución que tiene ahora 1 año y 4 meses con 3 líneas de trabajo fundamentales. Una, captar la información y el conocimiento que ya se está moviendo en todo el mundo, en todas las ciudades del mundo, para mejorar sus sistemas alimentarios. 2, archivar, catalogar, enciclopedizar esa información, tenerla bien preparada y bien dispuesta para todo aquel que quiera compartirla y saberla. Y 3, ayudar, coadyuvar, inspirar, orientar a toda aquella forma de gobierno local que quiera repensar o impulsar un sistema alimentario urbano sostenible en lo más amplio del concepto posible. No hablamos solo de nutrición, hablamos de políticas de género, de big data, de migración, gastronomía, historia, cultura, desperdicio alimentario, compra pública, migraciones. Entonces, todo ese gran galaxia de distintos planetas interconectando unos con otros merece ser bien estudiado y bien dispuesto en colaboración ya no solo con FAO, sino con otras agencias de Naciones Unidas y
y con la sede central de Naciones Unidas en Nueva York. Me encanta esto que dices de el rol que tenéis de inspirar. Y esto está muy relacionado con la serie de vídeos documentales que habéis lanzado, en los que habláis de cómo es importante cultivar, nutrir y preservar todo lo relacionado con la alimentación y que al final revierte en la sociedad. Cuéntanos un poco más sobre estos vídeos que capturan muy bien los retos compartidos a los que nos estamos enfrentando. Primero, gracias, porque los vídeos son muy hermosos, realmente. Creo que queda mal que lo diga yo, pero es que son verdaderamente emocionantes, ¿no? Como sabes, todos los años FAO, alrededor del Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre, genera un lema, un eslogan, una línea de trabajo, ¿no? Este año era cultivar, nutrir, preservar, que viene de alguna publicación de FAO de hace unos cuantos años y tal. Y aquí se juntaron varios condicionantes. Uno, está en la obligación del CEMAS y del Ayuntamiento de Valencia por un convenio firmado con FAO en el 2016, potenciar el mayor número de acciones posibles en torno al Día Mundial de la Alimentación. Pero un condicionante era la dolorosa, trágica crisis que estamos viviendo sanitaria del COVID. Entonces no podíamos hacer eventos presenciales. Así que tomamos esos tres conceptos, cultivar, nutrir, preservar, y hicimos una serie de vídeos en castellano, en valenciano, en inglés, en francés, en chino, que han resultado ser bien hermosos, ¿no? Nosotros no solo agarramos estos tres conceptos, sino que añadimos tres más, cosecha propia del CEMAS, que es alimentar las ciudades en el siglo XXI, COVID-19 y 75 años de FAO. Uh-huh. Paralelamente a estos 6 vídeos se han lanzado también 6 informes que están en español, inglés y en francés, con esos mismos títulos: cultivar, nutrir, preservar, alimentar las ciudades en el siglo XXI, COVID-19 y 75 años de FAO. Y son retos reales que, como decías, a todos estos retos que ya estábamos afrontando, relacionados con el hambre, la obesidad, el cambio climático, se une ese paradigma de complejidad que es la pandemia que estamos viviendo. Yo creo que CEMAS y Danone tienen algo en común, que es que de verdad se preocupan por afrontar estos retos reales y, de hecho, Alimentando el Cambio surge como iniciativa para afrontar uno de esos grandes retos, que es el tema de la obesidad y, en concreto, la obesidad infantil. Y yo creo que de ahí viene la conexión que surge entre estas dos grandes instituciones, que es la de preocuparse por solucionar problemas reales con acciones y activismo que surge de alianzas, como por ejemplo surgió Alimentando el Cambio gracias a la alianza entre una fellow de Ashoka, que es Carme Pellicer, que muy, muy querida, con Danone, para implementar en los colegios estrategias que permitan que estos niños aprendan en su día a día cuáles son las propiedades nutricionales de los alimentos, porque es el colegio el perfecto lugar para que suceda ese aprendizaje. Entonces, yo creo que ahí la conexión y la colaboración CEMAS-Danone, que tú nos podrás contar más cómo surgió, pero yo creo que está muy, muy ligado en cuanto a la misión que tenéis. Está en el ADN del CEMAS, en su propia estructura estatutaria, la necesaria interrelación con los muy diversos actores en torno a esto que llamamos alimentación, con la sociedad civil, con administraciones públicas locales, regionales, autonómicas, nacionales, europeas, supranacionales, globales, con fundaciones, con centros de investigación, con la academia, universidades, con todo aquel o aquella que crea que todo este gran concepto debe ser repensado para mayor dignidad de las personas, ¿no? Así que un buen representante del sector privado, Danone, que tiene un memorándum de entendimiento con FAO, que tiene una línea bastante clara y coherente de una serie de valores que hay que repensar y activar, pues encontraron en nosotros una alianza como las muchas que estamos teniendo con cualquiera de estos actores que te he dicho antes, ¿no? Al menos el hecho de compartir ideas, proyectos, fantasear incluso,
darse cuenta de que está todo por hacer, no es que haya mucho, está todo por hacer, y a la vez compartir ese concepto de que nosotros no deberíamos ver el resultado. Esto es muy largo, es muy hermoso, pero el instant gratification debería estar apartado de estas cuestiones. Es decir, toca iniciar diálogos verdaderos, una especie de filosofía de la sinceridad y la coherencia para los demás. Así que todo aquel que quiera hablar con nosotros va a tener la puerta abierta. Nuestra única condición para cualquier convenio que hacemos con ayuntamientos, universidades, con ciudades de medio mundo es todo lo que ocurra en el CEMAS o paralelamente al CEMAS o todo aquello en el que el CEMAS tenga que intervenir va a ser público para poder ilustrar, enseñar a ciudades de todo el mundo o a instituciones de todo el mundo. Con que se dé ese pacto, con que nos dejen vampirizar lo bueno de los demás y empaquetarlo correctamente y enviarlo a quien le pueda interesar, van a encontrar siempre alianzas con nosotros. Y además yo creo que el tema de la cooperación no es una opción hoy en día. Nos hemos dado cuenta de que estos retos compartidos solo pueden solucionarse con alianzas y con colaboraciones reales. Entonces, en este contexto en el que hemos visto que hasta el Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado al Programa Mundial de los Alimentos, vemos la notoriedad que está viviendo este sector y el rol que puede tener para transformar de verdad la sociedad y conseguir que sea mucho más inclusiva y mucho más justa. Y supongo que vosotros también estáis viviendo de alguna forma estas circunstancias en las que vivimos y no sé si puedes compartir con nosotros cómo se están afectando, pero sobre todo qué perspectivas y qué oportunidades ves en este sentido. ¿Te refieres a este contexto de COVID? Exacto. Bueno, evidentemente es una tragedia global que nos muestra acciones colaterales muy a tener en cuenta, ¿no? Que si alguien tenía alguna duda de que ya vamos todos en el mismo barco, ha quedado disipada. Lo que ocurra hoy en una ciudad de China o de Dinamarca o de Canadá afecta directa o indirectamente ya en un tiempo récord al resto o a muchas ciudades y casi que por efecto una especie de poliedro fractal, tarde o temprano acaba afectando a casi todas las ciudades o todas las ciudades, ¿no? El COVID nos ha acelerado una serie de evidencias que estaban como bajo la alfombra y que había que destapar, que tarde o temprano, si uno quiere madurar, tiene que abrir los ojos. Sooner or later, ¿no? Tarde o temprano. Nos ha mostrado de una manera impactante lo común. De otra manera también impactante lo público. Una cosa es lo común, otra cosa es lo público. Y nos ha puesto un espejo delante de ¿qué queréis ser de mayores? ¿Hacia qué camino habéis tomado y hacia dónde queréis ir? Porque hay algo insano en el ambiente. Siempre lo ha habido, siempre. Pero tenemos una capacidad de acceso a 3 estados fabulosos, que es de información. Hay mucha información, mucha es... A ver, siempre han habido vendedores de pócimas, mucho antes que Google. Pero la información bien procesada genera conocimiento, cómo poder hacer las cosas, cómo empezar a transformar las cosas. La información en sí no transforma. El conocimiento, sí, es una aplicación ya sobre la realidad. Y luego queda como el destile más hermoso de todo esto, que es la sabiduría. En Internet hay muchísima información, bastante conocimiento y muy poca sabiduría. La sabiduría intrínsecamente está ligada al lado bueno de las personas. Un hombre sabio no hay hombres sabios malos. Será un señor que sabrá mucho de algo, pero... Y es ahí donde tenemos que empezar a conquistar el espacio de la sabiduría. Sabiduría como las campesinas del sur de la ciudad de Dakar, o como las maravillosas ganaderas que están con Bandana Shiva, o como cualquier ganadera del maestrazgo de hoy, o cualquier señor mayor que ahora estará sentado en un pueblecito disfrutando de este rayo de sol, efecto del cambio climático. Esa es la sabiduría hacia la que todos desde nuestro lugar debemos tender a encontrarnos ahí.
Y quizá el COVID ha centrifugado este proceso de búsqueda de la sabiduría y de la verdadera esencia de la vida humana, del brillo humano, de nuestro ligero paso por aquí, ¿no? Entonces, o empezamos a desmontar sistemas insanos, ya no solo de virus, o no queda lo bueno y lo malo de esto es que tampoco queda ya muchas generaciones para ponerse manos a la obra, ¿no? Pues nos quedamos con eso, Vicente, con que se está acelerando muchísimo el cambio, que nos miraremos en ese espejo y pensaremos qué es lo que queremos llegar a ser y entre todos colaboraremos para llegar a ello. Muchísimas gracias, Vicente. A ti y a vosotros. Bueno, continuamos con nuestro siguiente invitado, Alberto Alemano. Alberto Alemano tiende puentes entre la investigación académica y el activismo humano para democratizar el acceso al poder a través del lobbying positivo. Su trabajo ha sido publicado en Le Monde, Bloomberg, New York Times, The Economist y otras publicaciones internacionales. Es profesor de Derecho de la prestigiosa HEC de París y dirige su startup desde Milán. Alberto, cuenta con nuestra audiencia desde donde te conectas hoy y cómo estás llevando a cabo tu vida en este contexto extraño en el que vivimos. Hola a todas, a todos. Muchas gracias por vuestra invitación. Hoy estoy en Bilbao, aunque trabajo y enseño en París y llevo el Good Lobby desde Bruselas y Milán, como tú has dicho. Cada día es más interesante que el anterior, más complicado, crea más desafíos. Creo que estamos claramente al final de una época y la nueva época no ha llegado todavía, entonces estamos en lo que los romanos llamaban un interregnum y cada uno está encontrando su propio equilibrio, se está haciendo muchas preguntas y sobre todo está intentando reinventarse el papel que puede jugar en nuestra sociedad, que tenemos que reinventarnos todas y todos. Gracias, Alberto. Me parece interesantísimo lo que estás haciendo porque es una iniciativa que de verdad llama a las personas a movilizarse y les estás dando la soberanidad, la autoría, ¿no?, para tener un impacto en las leyes que después les gobiernan. Cuéntanos un poco más sobre tu trabajo. Sí, la idea del Good Lobby, una lobby buena, es justamente demistificar y democratizar el acceso al poder político, que al final toma decisiones de políticas públicas que definen las posibilidades, la calidad de vida que tenemos hoy día, que van a tener nuestras hijas, nuestros hijos. Y entonces yo creo que es el momento, en un momento en el cual justamente estamos cambiando de época, de reinventar el papel que los ciudadanos juegan entre una elección y la otra. Ya no podemos esperar la próxima elección. Tenemos que ayudar a nuestros representantes tienen que escucharnos y entonces la mejor medida, como lo vaya explicando en unos minutos, es justamente hacer lo que yo presento de manera provocatoria como el lobbying, es decir, influenciar las decisiones públicas. Gracias, Alberto. No sé si querías enseñarnos más de tu trabajo, si vas a compartir con nosotros una presentación. Yo tengo una presentación que está aquí al lado y la voy a utilizar intentando ofrecer algunos interrogativos. ¿Por qué es importante hoy día conectarnos de manera diferente con nuestros representantes políticos? Pensáis a los desafíos, los retos globales que tenemos hoy día y el impacto local que tienen. Entonces, la crisis del agua, España es uno de los países más secos de Europa, los usos plásticos de un solo uso, España los usa muchísimos plásticos. Otro reto, la publicidad dirigida a niños, que toleramos en nuestra sociedad, pero que es muy problemática, que crea consumidores no muy críticos, porque es lo que se le presenta. La recolección de datos personales también es algo del cual hablamos mucho, pero hacemos muy poco. Y la desigualdad creciente y siempre más visible, acelerada por el COVID, que ya está creando pobreza. Esto es lo que Oxfam
está escribiendo solamente hace un par de semanas su informe, y un aumento muy visible de demanda de ayuda a bancos de alimentos. Vivimos en una situación de retos globales con impacto local muy importante. Entonces, la pregunta es justamente de preguntarse quién se está ocupando de estos retos. Y el nivel de confianza que la sociedad española, europea y global tiene hacia todos los poderes políticos, los poderes de las empresas, de los medios y también de las ONG, es una confianza muy baja, que está bajando. Este es el informe de Edelman, que cada año está intentando medir el nivel de confianza que tenemos. Y en este contexto que tenemos que preguntarnos cuál es el papel que cada persona puede jugar. Y justamente en el tema de la alimentación, de la nutrición, de la producción, hay un sistema que tiene que ser reinventado enteramente. Y las dos oportunidades que tenemos, como he intentado explicar antes, la primera es de votar, seguir votando. Y la segunda es presentarnos como candidatos. Si necesitamos una clase política capaz y competente. Yo creo que en España en este momento no tenemos una clase política lo suficiente responsable para encontrar una estrategia común hacia el COVID. Pero esto es un problema común a muchas otras democracias europeas, no solamente de España. Pero hay una tercera manera de implicarse. Si votar es muy poco y presentarse como político puede demasiado para la mayoría de las personas, tenemos que intentar de hacer lobbying. Y para mí lobbying es un sinónimo de participación. La participación que hoy día es una prerrogativa de algunos actores, pero una prerrogativa que pertenece a todos nosotros. Y ocupar el espacio que existe entre una elección y la otra, y intentar mostrar cómo los ciudadanos necesitan los representantes y los representantes necesitan los ciudadanos. Es una relación mutua que hoy día en realidad no existe. Y para solucionar este tipo de desafíos, tenemos que crear nuevas fuerzas que sirvan para neutralizar las fuerzas que vienen siempre de un lado, y esto es lo que intentamos hacer, crear lobbying buenas, lobbying que en realidad utilizan exactamente las mismas herramientas que se han utilizado durante muchos años para atraer la atención de los decisores políticos. Y aquí tenéis una metodología muy sencilla que cada persona, cada grupo puede utilizar para crear su propio lobbying buena. Puede elegir un tema específico y después desarrollar un plan que llamamos un plan de incidencia política para estudiar de manera estratégica cómo conseguir avanzar un tema específico que nos apasiona. Y la pregunta es, ¿funciona de verdad? Y la verdad que durante los últimos años hemos tenido la posibilidad de testar y de ver cómo hoy día es absolutamente posible de seleccionar un tema, identificarlo, de manera que la clase política y algunos empresarios políticos se interesen a un problema de sociedad, como puede ser la nutrición, con una solución como puede ser el Nutri-Score o otras formas de etiquetas, y de manera seguida ocuparse e influenciar este proceso, de manera que las políticas sean el producto de un proceso más inclusivo y más participativo. Es gracias al lobbying ciudadano que hemos conseguido quitar los roaming charges, entonces lo que se pagaba antes del 2015 con nuestros móviles, y de la misma manera hemos conseguido introducir algunas formas de etiquetaje, de labeling muy, muy fuertes, como por ejemplo en el sector del tabaco, para reducir la atractividad. Pero la pregunta última que os quiero hacer es ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué los ciudadanos tienen que implicarse? En la realidad la encontramos en los estudios sobre la felicidad que se llevan hoy día. Hay muchos sociólogos que estudian la felicidad. Entonces, si os pregunto, ¿qué es que hace feliz hoy día un ciudadano? Y la mayoría de las personas piensan que sea siempre la realización financiera, económica. En realidad, eso es uno de los elementos. El segundo elemento más importante es lo que las otras personas piensan de nosotros, y es por eso que tenemos que involucrarnos más en nuestra sociedad. Y la tercera es justamente buscar la idea de trabajar con otras personas de manera de avanzar una agenda, que sea una agenda política de cambio,
para cambiar un poco los criterios, los valores que en este momento de sociedad son dominantes. Y última palabra, no hay duda, y estoy de acuerdo con lo que que se ha dicho, se ha debatido antes, que tenemos una oportunidad única durante la cual todos los sistemas sociales, económicos, políticos se están preguntando cómo reinventarnos este mundo, y entonces es el momento que los ciudadanos expliquen y den libertad a su propia creatividad para compartir ideas y controlar, velar con alianzas, colaboraciones insólitas, inconsuetas, porque ese es el momento. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Alberto. Me encanta lo que dices porque da el poder a las personas que ya lo tienen, pero tienen que saber que lo tienen para utilizarlo, y cada vez hay más herramientas, así que es algo que tenemos que aprovechar todos. Bueno, y continuamos con la siguiente mesa. Tenemos muchísima suerte de haber reunido hoy con nosotros a 4 entidades que son de verdad líderes del cambio, entre las cuales están B Corp, Save the Children, también están Las Naves y Change.org. Seguro que son organizaciones que todos conocéis y que están en estos momentos ayudando y contribuyendo a afrontar algunas de las necesidades más urgentes que están surgiendo hoy en día. Tenemos para ello con nosotros un panel fantástico. Como moderador de la mesa tenemos a Daniel Trurán, de B Corp Ambassador de B-Lab Europe, donde cada día se dedican a hacer crecer el movimiento B Corp, donde organizaciones están adaptándose a las necesidades, convirtiéndose en más responsables. También tenemos con nosotros, participará Irene Milleiro, directora gerente de la Fundación Change.org, que seguro muchos de vosotros conocéis. Ella durante 8 años ha dirigido campañas en toda Europa y ahora está aplicando todo este conocimiento a proyectos muy interesantes en África y en Latinoamérica. Desde aquí, desde Valencia, está Marta Chillarón, gran estratega de comunicación que desde Las Naves usa sus habilidades para dedicarse a la innovación social y urbana, y nos contará más qué significa esto de la innovación social urbana. Y finalmente, Andrés Conde, CEO de Save the Children España. Él desde hace 10 años se dedica a luchar por los derechos de los más vulnerables y que no tienen voz en estos momentos. Yo tengo muchísimas ganas de escuchar este panel, así que doy la palabra a Daniel para que inicie esta mesa tan interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo también tengo muchas ganas de ver qué aprendo yo con este pedazo de grupo de personas que están todos escuchando. Me conecto con lo que acaba de decir Miguel, es el momento. Y es el momento, es una campaña que hemos lanzado en B Corp ahora, en este periodo, porque realmente nos estamos dando cuenta que es el momento de hacer algo para unirnos, ¿no? El tema aquí es alimentando el cambio, y con la misma metáfora del alimentar, yo creo que ahora hay hambre. Hay mucha hambre de algo que funcione. Hay mucha hambre de tomar el control de algo que parece no tener control. Hay mucha hambre de hacer cosas que nunca se han hecho antes porque es el momento de hacerlas. Y el lema es alimentando el cambio juntos, no solos. Y por eso que me encanta tener este panel. Y yo empezaría ya haciendo una pregunta, la primera de las 3 preguntas que tengo ahí reservadas para esas 3 pedazos de personas en este tema de alimentando el cambio. El primer tema es esto que, como hemos dicho, solos no lo conseguimos, que hay despertar, hay que ir más de la acción y despertar algo más. La misma Danone ahora mismo no le hace falta hacer este evento, pero quiere hacerlo para alimentar, para dando vida, para despertar algo que vaya más allá de su producto y de su modelo de negocio. Entonces, la pregunta a los 3, ¿de qué manera podemos activar? ¿De qué manera podemos hacer activismo y de qué manera lo hacéis desde vuestras organizaciones para ir más allá en el momento que necesitamos este cambio? Marta, ¿se puede ser activista desde una administración?
Bueno, pues la verdad es que la administración como tal no puede ser activista o si quiere, pues bueno, lo va a tener difícil, pero lo que sí que puede hacer es facilitar que la sociedad civil, organizada o no, que es la que la mayoría de las veces participa o es la protagonista del activismo, esté integrada dentro de los proyectos o los procesos de la administración. Eso sí que lo puede hacer. Nosotros, por ejemplo, en Las Naves, como Centro de Innovación Social y Urbana del Ayuntamiento de Valencia, trabajamos con el modelo de las 4 hélices de la innovación, que integra al sector público, al sector privado, a la academia y a esta sociedad civil de la que hacía mención, ¿no? Lo que hacemos siempre es incluir a las 4 patas, desde la detección de un problema que hay en la ciudad hasta su solución. Incluimos al beneficiario siempre en todo el proceso. Entonces, pues bueno, esto podría decirse que es una manera de poder hacer activismo, entre comillas, desde la administración, involucrando a la ciudadanía en los procesos. Además, me encanta vuestro lema, que es innovación centrada en personas, así que realmente estáis despertando personas. Andrés, vosotros sois activistas por la infancia. Estáis hablando de supervivencia, de permitir la vida de niños. ¿Qué tipo de activismo montáis vosotros? Pues sí, fíjate, Daniel, Save the Children no se autodefine como organización, sino como movimiento, que eso ya es un signo, ¿no?, de cómo nos vemos. En nuestro lenguaje interno hablamos del movimiento Save the Children. La organización nace 100 años con el propósito de ser una fuerza de campañas en favor de la infancia, sobre todo en favor de la infancia que sufre mayores injusticias y que vive bajo mayores privaciones. Entonces, en el corazón de nuestro trabajo está promover la movilización social a través de campañas que estén orientadas a conseguir cambios sociales y también cambios políticos a favor de la infancia. Nuestra verdadera fortaleza es una base social de 1 millón de personas que han interactuado con nosotros, que se han comprometido con nuestras campañas, que han difundido y se han implicado en ellas para generar esos cambios, ¿no? También otro elemento muy importante es nuestra selección de personas. Nosotros buscamos personas cuyos perfiles ya impliquen un compromiso personal con la justicia y con las causas sociales y que encuentren en nuestro movimiento el mejor cauce para expresar aquello que llevan dentro. Entonces, esas dos cuestiones son críticas. La movilización social a través de campañas, la selección de personas que ya tienen un compromiso fuerte con la justicia. Muchísimas gracias. Y este compromiso hacia la justicia, esta palabra, la justicia, es una palabra mágica que a veces falta y que realmente puede encender. Irene, además ahora te han dado esta responsabilidad que ya no eres solo España, sino que eres por todo el mundo. Entonces, si hay una empresa, un área que es activista, es la vuestra. Y la pregunta es, ¿las empresas pueden también ser activistas? Bueno, yo no creo que no solo pueden, sino que deben, ¿no? Lo que pasa es que voy a hacer un matiz. Creo que a veces la palabra activista tiene una connotación que asusta un poco, ¿no? Asusta un poco a veces a la gente y asusta un poco a las empresas, ¿no? Porque a veces yo creo que lo relacionan así como con alguien que está todo el día como manifestándose y protestando. Entonces yo quiero hacer un matiz. Creo que, mira, en España Change.org tiene 14 millones de usuarios, ¿no? Hay 14 millones de personas en España que lo han usado. Yo no sé si esas personas se consideran activistas. Lo que sí creo es que se ha incorporado como un poco una nueva vertiente a la ciudadanía, ¿no? Hay menos miedo a reclamar públicamente lo que se cree justo, ¿no? Yo creo que hemos avanzado mucho en llegar a esa ciudadanía más activa, en la que prácticamente todo el mundo tiene una causa que le preocupa, y cada vez más esas personas exigen a las empresas también que tengan valores, que tengan causas, que se posicionen ante problemas sociales y que colaboren para resolverlos, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, hoy en día a muchas personas les preocupa pues, tener una alimentación más saludable y más sostenible, ¿no? Y nosotros en la plataforma hemos visto muchísimas peticiones en todo el mundo pidiendo pues, a empresas de alimentación envases más sostenibles, reducir el uso de plásticos, mejora del bienestar animal, introducir opciones veganas en sus productos, ¿no? Muchas de esas cosas. Y esas peticiones han tenido éxito. Y lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que las empresas están empezando a escuchar con más atención a sus consumidores. Y no solo escuchando, sino incluso un paso más, involucrándolos en esas ideas para mejorar, ¿no? Incluso a veces hemos visto creando grupos de trabajo con esos consumidores para generar esas ideas, ¿no? Incluso un puntito más allá. Nosotros hemos tenido experiencias ya muy bonitas en las que empresas se nos han acercado para decirnos, oye, ¿podríamos hablar con la persona que ha creado esa petición? Porque estamos de acuerdo en lo que pide y nos gustaría ayudarle a que lo consiga, ¿no? Nos gustaría ver cómo como empresa le podemos apoyar para que consiga eso que quiere, ¿no? Entonces yo veo que estamos ante el inicio de un cambio en el que la pregunta no va a ser
si las empresas pueden ser activistas, sino en qué van a ser activistas, ¿no? ¿Cuál va a ser su propósito? Estupendo. Yo creo que quien nos escucha está notando una energía, ¿no? Una energía, aquí parece todo un desastre. Escuchando a estas tres personas sí que notamos una energía distinta, nueva, fresca, que realmente nos alimenta, también nos alimenta. Y ahora me imagino que, bien, tenemos que colaborar, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos aprender de estas personas sobre cómo algunas de las mejores maneras para colaborar, sobre todo en este periodo de COVID? Yo puedo compartir, por ejemplo, el concepto de las empresas B Corp. Lo que hay es el concepto de interdependencia. Entonces, la reciprocidad donde mis acciones tienen efecto sobre los demás, pero los demás también sobre mí. Y esta activación realmente permite despertar un sistema de colaboración muy activo. Ahora me pregunto, Marta, en vuestra área, ¿me puedes dar algún ejemplo práctico de actuaciones de colaboración? Me imagino que hay muchos en vuestra ciudad. Sí, hay muchos. Bueno, pues también por la temática de hoy, pues por elegir algo que tuviera que ver con la alimentación y con lo que se sucedió durante el COVID, pues bueno, pues aquí motivados un poco por concienciar y por poner en valor lo que estaba pasando en nuestro entorno inmediato durante el periodo de confinamiento, pues aquí nos juntamos distintos agentes como la Concejalía de Agricultura y Alimentación Sostenible, que pertenece, como decía antes, al sector privado, o al Consell Agrari, o Mercavalencia, o los mercados municipales, incluso los propios agricultores, porque nos juntamos para poder llevar adelante una petición, una llamada a la concienciación que partió desde un colectivo, ¿no? Coproducimos un corto que fue dirigido por David Segarra sobre la huerta de Valencia. Entonces, lo que buscábamos hacer es poner en valor la perseverancia y el coraje de los agricultores y las agricultoras que no dejaron de cultivar la tierra durante el confinamiento y de suministrar alimentos a la ciudad. Y esto pues fue una reflexión como muy grande alrededor de la resiliencia de un sistema milenario como es la huerta, que muchas veces pues se le etiqueta de estar anticuado, pero lejos de esto demostró ser como el salvavidas de la ciudad, ¿no? Demostró ser altamente eficaz durante el abastecimiento en los meses de confinamiento. Pues esto nos llegó desde una petición de los propios protagonistas y dijimos, bueno, pues alcémosles la voz, ayudémosles a visibilizar que esto está pasando, porque se visibilizaban muchas cosas, pero al final quien nos ayudaba a seguir alimentándonos en Valencia eran los agricultores. Y esto pues por ponerte un ejemplo. Me parece estupendo porque estamos acostumbrados a que la comida va del supermercado al frigorífico y nos falta la parte de estas huertas, ¿hola? Esos lugares que realmente pueden unir y pueden darnos esta idea más concreta. Así que muchísimas gracias. Y en tu caso, Andrés, ¿qué tipo de colaboraciones han funcionado especialmente bien en este periodo? No, algo que hemos visto es el funcionamiento como nunca de las alianzas multiactor en el sector privado, es decir, aquellas en las que cada actor pone a disposición de un propósito común lo mejor de sus capacidades, ¿no? Uno de los casos que me viene a la cabeza es el de Uber a través de Uber Eats, que se puso en contacto con nosotros para atender una situación. Nosotros, Save the Children trabaja habitualmente con en torno a 10.000 niños y niñas que nos derivan los servicios sociales por perfiles de especial vulnerabilidad, niños que viven en situación de pobreza severa. Pues bien, iniciado el estado de alarma a finales de marzo, el 90% de las familias en las que viven estos niños había perdido el empleo temporalmente o totalmente, ¿no? Y un 20% de ellas no tenía ningún tipo de ingresos. Familias con hijos a cargo sin ningún tipo de ingresos, ni ayuda pública, ni rentas de trabajo de ningún tipo. Lanzamos un programa específico para atender la situación de estas familias que se llama A Tu Lado, en lo que proporcionábamos medios de vida, apoyo educativo y apoyo psicosocial a estas familias. Pues bien, Uber se puso en contacto con nosotros para ofrecer su ayuda. Y juntos lo que hicimos fue diseñar una cesta básica de alimentos para estas familias que Uber se comprometió a financiar, pero también a hacer la logística de distribución en situación de confinamiento, que para nosotros tenía incluso más valor que el valor económico de esa cesta de alimentos. Diseñamos esa cesta atendiendo necesidades alimentarias diversas para familias de religión musulmana, dietas para personas celíacas, etcétera. Uber compró las cestas y se comprometió a la distribución, pero teníamos un problema, no teníamos focos de distribución, lugares donde almacenar y desde donde distribuir esas cestas. Entonces buscamos un tercer aliado. Un aliado que Uber trajo fueron las gasolineras Galp, que hicieron de focos de distribución. Las gasolineras formaban las cestas de alimentos y desde allí los riders de Uber, los motorizados,
los llevaban a las viviendas. Después se sumó Pastas Gallo, que proporcionó pasta a esas cestas de alimentos básicos. El resultado de esta alianza multiactor fue que 5.000 cestas de alimentos llegaron a familias que no tenían ningún tipo de ingresos en la situación más crítica de la emergencia en 6 comunidades autónomas, ¿no? Este es un ejemplo de alianza multiactor. Y estupendo también el rol de Danone, que llenó algunos de esos productos de las cestas también, así que fenomenal. Y a tu lado, muy importante. Irene, ¿quién está a tu lado? ¿Qué colaboraciones han funcionado? Bueno, nosotros como organización realmente colaboramos, digamos, de una forma un poco distinta, ¿no? Nosotros simplemente lo que hacemos es poner a disposición de las personas una plataforma gratuita para que puedan crear una petición y recoger apoyos. Pero yo creo que una cosa muy bonita que hemos visto, y al final en esa plataforma son los ciudadanos un poquito los que colaboran, ¿no? Pero hemos visto, aparte de un crecimiento impresionante de actividad, ha habido muchísimas más peticiones creadas, muchísima más gente apoyando peticiones. Lo más interesante para mí es que hemos visto más receptividad y más respuestas de las empresas o instituciones a las que esas personas se dirigían, ¿no? Han respondido más y más rápido a las demandas ciudadanas. Y ha habido peticiones, pues bueno, para que donasen alimentos, para ayudar a colectivos más vulnerables, como decía, un poquito parecido a lo que contaba Andrés, ¿no? Hemos visto peticiones de pequeñas organizaciones locales que no podían ahora distribuir alimentos ni ayuda, pidiéndole a algunas empresas que les ayudasen con la logística, ¿no? Para poder hacerlo. Y hemos visto muchísima más respuesta, ¿no? de lo que veíamos antes de la época COVID. Ha habido más escucha, ha habido más sensibilidad, ha habido más humanidad por parte de empresas e instituciones, y yo quiero pensar que todo eso se mantendrá en los próximos años. Estupendo. Esos, otra vez, varios ejemplos. No hay una manera, pero hay muchas maneras de colaborar, y creo que aquí hay muchos protagonistas. Espero que los que estéis escuchando también que seáis protagonistas de las próximas maneras de colaborar. Ahora, la tercera y última pregunta es: ¿ha cambiado algo en nuestra manera de pensar y de hacer? He oído que ha habido un aumento, que ha habido algo distinto. Me interesaría saber si esta transición que tanto daño ha creado también una nueva manera de colaborar, de aprender, de hacer las cosas juntos. ¿Habéis notado algo distinto, Marta? Sí, sí, nosotros hemos vivido que la innovación y la innovación social puede ser un viaje colectivo como el que defendemos, ¿no? En las naves, que la innovación debe de ser un viaje colectivo. Yo creo que todos hemos vivido y sentido la fuerza de la ciudadanía en estos días pasados, organizada espontáneamente para encontrar soluciones, que al final la innovación es encontrar soluciones, nuevas soluciones a problemas, y cada uno ha aportado desde donde podía, ¿no? Entonces yo creo que aquí de repente hemos encontrado un camino cuya inercia no deberíamos abandonar, ¿no? Tenemos que intentar canalizarla, que esto no se esfume, porque, ha habido múltiples e innumerables causas solidarias que han puesto de manifiesto el poder de la ciudadanía como agente de cambio, más allá de todos estos que se esperan que sean los que nos cuiden y nos protejan como sociedad, ¿no? Entonces creo que no deberíamos perderlo, esta inercia y esta fuerza movilizadora de la ciudadanía. Gracias. ¿Y Andrés, esta fuerza la percibes? ¿Ha cambiado? Sin duda estamos, yo creo que ante la gran disrupción colectiva de nuestra generación. Entonces es imposible que esto no genere cambios profundos y duraderos, pero desde nuestra perspectiva aún no tenemos perspectiva, justo, ¿no? Para analizarlo, porque estamos en medio de la tormenta todavía. Estamos intentando salir, poder respirar y poder salir adelante. Entonces es difícil ganar perspectiva sobre el sentido y la profundidad de los cambios. Lo que es verdad, lo que vemos es que está actuando como acelerador de transformaciones. Es un acelerador de la digitalización social y personal, un acelerador de la brecha de desigualdad, un acelerador de la desafección hacia la clase política. Todo eso está pasando, incluso de la polarización social. Desde una mirada, desde el activismo, ¿no? Y una mirada positiva, quizá nosotros percibimos una mayor conciencia de la propia vulnerabilidad personal y colectiva, y una mayor conciencia de algo que has mencionado tú, Daniel, la interdependencia. Somos seres interdependientes. Eso, yo creo que hemos dado un paso adelante grandísimo. Ojalá eso lleve a una ciudadanía mucho más consciente de su protagonismo en la generación de los cambios y más implicada en la movilización social y de causas políticas, ¿no? Nuestra esperanza es que así sea. Estupendo. Irene,
¿Qué está Estoy muy de cambiando? ¿Qué ha acuerdo. cambiado? ¿Qué has percibido? Muy de acuerdo con lo que decía Andrés. Yo creo que el resumen es que estos meses han acelerado un cambio que ya estaba llegando, ¿no? Y que son las personas, utilizando a veces herramientas online, a veces no, pero para pedir y para proponer, ¿no? Y se han encontrado también nuevas formas de protestar y también de proponer en las redes, ya que no se podía hacerlo en las calles y en otros lugares, ¿no? Y yo recomiendo a quien nos está escuchando un informe que publicamos el mes pasado, que se llama, si lo buscáis, está en inglés, se llama Pandemic Report. Y justo en ese informe contamos muchas historias y damos muchos datos y muchas lecciones que hemos aprendido en los últimos meses sobre activismo ciudadano, y de verdad que os invito a que lo consultéis porque trae casos de todo el mundo y me parece que es bastante interesante, ¿no? Para empezar a ver cuáles son esos cambios que estamos percibiendo. Por otro lado, yo veo también que lo que os decía antes, las empresas e instituciones han empezado quizá en este periodo a entender o a ver más las peticiones de la ciudadanía como una oportunidad y no como una amenaza, ¿no? Que yo creo que es como se veía antes muchas veces, ¿no? Entonces, como una presión útil para mejorar, ¿no? Y se están abriendo a escuchar, a dialogar, pero también a dar un paso más y apoyar activamente causas que avancen a una sociedad mejor, ¿no? Y también dándose cuenta que apoyando esas causas ganan, ganan en marca, ganan en credibilidad, ganan en afinidad, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Pues lo sabemos, ¿no? Las nuevas generaciones vienen con el chip de la lucha contra el cambio climático y una vida más saludable incorporada, ¿no? Y esa tendencia va a ir a más, no va a ir a menos. Es particularmente relevante en el campo de la alimentación, pero también en otros. Y las empresas que quieran triunfar van a tener que hacer lo mismo, van a ser capaces de demostrar, van a tener que ser capaces de demostrar su compromiso en todo lo que hacen, ¿no? Desde los tipos de envases que utilizan, a la composición de sus productos, al apoyo a productores de proximidad, ¿no? Muchas cosas. Y tendrán que hacerlo de verdad, porque en esta era de la información accesible y rapidísima, si alguien está intentando, ¿no?, engañar o vender algo que no es cierto, se acabará sabiendo, ¿no? Y se acabará haciendo más daño. Entonces, yo veo un futuro cercano en el que los ciudadanos habrán incorporado el activismo a su forma de ser, a su día a día, que se mojan de verdad por causas y donde las empresas harán lo mismo y se aliarán con organizaciones y con consumidores para cambiar las cosas, ¿no? Yo de verdad que creo que el cambio en este sentido es imparable. Estupendo. Yo me quedo con estamos en el medio de la tormenta, como bien ha dicho Andrés. Somos seres interdependientes y estamos y vamos a alimentar el cambio juntos. Malta, Andrés, Irene, muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo y no solo en esta call, pero en todo lo demás y que cada uno se despierte de la misma manera. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Hoy estamos escuchando de primera mano a todas estas personalidades que están haciendo cosas para cambiar, transformar la forma en que vivimos a mejor, para que todos podamos tener acceso a alimentos seguros y saludables de una forma sostenible. Y lo que os quería decir es que desde Kilómetro Cero Food Innovation Hub hemos ido recogiendo durante el confinamiento todas estas buenas prácticas para compartirlas hoy con vosotros y que sirvan a modo de inspiración para seguir acelerando ese cambio. Como os comentaba, en Kilómetro Cero somos un analizador de esos retos y soluciones en todo el mundo. Y de hecho, hace solo 2 semanas hicimos un evento que se llamaba F-Talks Food Summit, en el que recogimos algunos de esos retos. Como hablaba antes, nos estamos enfrentando a problemas muy graves, como por ejemplo el tema del hambre. Es una vergüenza que no tengamos todos acceso a comida cuando tiramos 1/3 de todo aquello que se produce. También nos enfrentamos al reto de la obesidad infantil. Comentábamos que todo este movimiento de Alimentando el Cambio surgió precisamente para poder combatir este reto desde los colegios. También agravado todo ello por el tema del cambio climático y finalmente la pandemia y todas las restricciones que se están sumando a estas problemáticas están agravando todos estos problemas que ya existían. La buena noticia es que ya hay personas que están trabajando en soluciones
para estos retos. Y lo que queríamos era traeros un mensaje de positividad y también un poco de inspiración para que seáis empresas, instituciones o sociedad civil, sepáis cómo tomar cartas en el asunto y pasar de la inspiración a la acción. Por eso en Kilómetro Cero hemos recopilado en esta plataforma que hemos llamado Futuristic todos estos contenidos, desde contenidos de podcast, webinar, también informes que recogen mejores prácticas de empresas e instituciones. Voy a contaros súper brevemente algunos de ellos destacados que espero que os sirvan como ejemplo. Quería empezar por el de Danone, que también recogimos en nuestra publicación. Danone ha sido una de las empresas más implicadas en estos momentos y ha ayudado con alimentos a todas estas personas y colectivos que más lo necesitaban. También hemos podido escuchar a José Andrés de World Central Kitchen. Aquí teníamos en Valencia a Germán Carrizo, que coordinaba toda esa actividad para que los restaurantes pudieran dar servicio a esos bancos de alimentos. Y después escucharemos a otra de las buenas prácticas que también quedaban recogidos en Futuristic, que es Health Warriors, una iniciativa que luego escucharemos a su fundador, nos contará un poquito más. Quería empezar por la parte de la agricultura, porque en todo este tema que estamos hablando de innovación en alimentación parece muy grandilocuente cuando en realidad estamos hablando de alimento que viene de la tierra y los verdaderos héroes aquí que han garantizado el suministro han sido los ganaderos y los agricultores. Entonces quería resaltar esta iniciativa que se llama ¿Quién es el jefe?, en la que están intentando que los agricultores obtengan un precio más justo por aquello que están produciendo. Y esto lo hace permitiendo a que el consumidor decida qué parte del precio total del alimento que compra va al agricultor. Seguimos con otro ejemplo de cooperación, como estamos hablando en esta jornada, por parte de 3 grandes instituciones que están trabajando en el sector de la alimentación y la tecnología y han puesto al servicio de las necesidades actuales sus tecnologías, es decir, estas empresas que normalmente imprimen carne, son impresoras 3D para alimentos, Nova Meat, Inside Food y Natural Machines, lo que están haciendo es imprimir servicios técnicos, equipos técnicos, mascarillas y todo esto que estaba siendo muy difícil tener acceso durante el confinamiento. Otra buena práctica es la que nos trae Too Good To Go, la empresa que se encarga de salvar alimentos, por esto que comentaba del desperdicio. Lanzaron una iniciativa que se llama Nos Importas, dando la posibilidad a establecimientos pequeños, al comercio local, daban su plataforma, su aplicación, para que estos comercios pudieran vender y los consumidores compraran un kit semanal y a lo largo de la semana iban consumiendo estos alimentos, reduciendo un poco el exponerse a ir a supermercados, etcétera, al mismo tiempo promoviendo ese comercio local. Otra iniciativa muy importante que se lanzó fue la de Consum con esta organización de Ration for All, en la que querían conseguir que las donaciones se conviertan en algo más habitual para las personas, es decir, en facilitar ese sistema de donaciones poniéndolo al servicio de los consumidores en el propio supermercado. Otra iniciativa que ha adquirido bastante fuerza últimamente es Farmidable. Es una comunidad de productores que lo que hace es vender directamente desde el agricultor al consumidor y lanzaron una campaña especial durante el confinamiento en el que daban alimentos a personas mayores, se la llevaban a su casa en un día, que era algo muy difícil de conseguir cuando las plataformas de supermercados estaban saturadas, y conseguían llevárselos sin ningún coste. También tenemos muchas iniciativas ayudando al sector que está sufriendo tanto, que es el sector de la restauración. Con la iniciativa Salvemos nuestros restaurantes del tenedor, permitía que los clientes pudieran dar dinero, dar solvencia a los restaurantes
antes de que estos estuvieran abiertos para así tener liquidez y luego consumir ese bono cuando reabriesen. Y finalmente, otra iniciativa relacionada con la restauración es la impulsada por Mau, que también cedió a muchos de sus clientes pues mucha cerveza y agua para que estos pudieran empezar a tirar con esas reservas. Pero yo lo que quería con todas estas buenas prácticas es avanzaros un poco toda la inspiración y todas las cosas que se pueden hacer basándonos en ejemplos ya reales. Mi mensaje es que la única certeza es que el futuro está compuesto por actos del presente. Entonces, cuando nos planteemos qué futuro vamos a tener, pues tenemos que pensar primero cuál es el futuro que queremos y tenemos que aliarnos con las personas que ya están impulsando ese cambio. Ya hay soluciones a todos los retos que estamos planteando, el reto del hambre, la obesidad, el cambio climático, pero tenemos que asociarnos para que de verdad esas soluciones tengan fuerza. Y finalmente, tenemos que aprovechar el momento de notoriedad que está viviendo el sector de la alimentación. Como vemos, hay incluso documentales en Netflix que nos hablan de agricultura regenerativa. Vemos que programas como MasterChef pues son cada vez más interesantes, que a todos nos importa el tema de la comida, compartimos recetas. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese momento de interés por nuestro sector para de verdad aliarnos, unir fuerzas y de verdad tener un impacto exponencial? Bueno, yo os dejo con este mensaje de optimismo y os animo a ver nuestra publicación al completo de Futuristic, en la que podréis encontrar muchísimos más ejemplos y buenas prácticas que espero que os sirvan como inspiración para movernos a la acción, ¿no? Que aquí es lo importante lo que hacemos, porque como hemos dicho, ese futuro lo construimos con nuestras acciones. Entonces, vamos a pasar ya a la siguiente mesa, que también hemos reunido a dos de las mejores prácticas que reunimos en Futuristic. Como comentaba, Danone y Health Warriors son ejemplos de que la cooperación puede ser una gran solución en estos momentos y que si unimos fuerzas podemos tener un impacto y ayudar a todas esas personas y colectivos vulnerables que en estos momentos lo necesitan. Estamos viendo muchísimas iniciativas de actualidad y el próximo caso es un ejemplo de cómo se construye esa colaboración donde las personas y las empresas colaboran y se puede llegar muy lejos, y este ejemplo nos lo ha demostrado. Conectamos con Barcelona para presentaros a nuestros siguientes invitados. Hola, ¿qué tal, Laia y Nacho? ¿Cómo estáis? Hola, Bea. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos los que estáis conectados. Estamos hoy, como veis, con Nacho Ballesta y Laia Mas. Nacho Ballesta es un apasionado del mundo de la gastronomía y tiene una agencia que se llama The Food Tellers y trabaja para ayudar a que los restaurantes y los chefs cuenten su historia. Pero también es un activista que ha impulsado la iniciativa de la que he hablado antes, Health Warriors. Tenemos con nosotros también a Laia Mas de Danone, que dedica su actividad a darle voz y propósito a Danone, como empresa de alimentación enfocada en promover la salud de las personas y la del planeta. Establece también alianzas con organizaciones y personas aliadas con este propósito, como es la de Health Warriors. Nacho y Laia hoy nos hablan de su iniciativa Una Gran Familia. Están promoviendo desde Danone con diferentes entidades y entre ellas está Health Warriors, y hoy nos contarán un poquito más de qué están haciendo. Nacho, cuéntanos cuál es el origen de Health Warriors, cómo ha surgido el proyecto. Bueno, pues antes que nada muy agradecido a todas las personas que están conectadas y que nos están siguiendo, y muchas gracias en especial también a Danone por la oportunidad de crear un evento como este. La iniciativa de Health Warriors nace en el mes de marzo en la ciudad de Barcelona
a través de una necesidad que, bueno, pues que no era una necesidad real, sino que era una necesidad más de apoyo, ¿no? Que era la de hacer algo por estar cerca del personal sanitario. En ese sentido, lo que hicimos es empezar a contactar con diferentes restaurantes que nos pudieran hacer donaciones de raciones de comida para poderlas llevar en señal de apoyo y de cercanía con el personal sanitario, pues que como todos sabemos, durante los primeros meses de la pandemia pues lo estaban pasando realmente muy mal. Era la primera línea de fuego contra una pandemia mundial que nos estábamos encontrando, que no sabíamos a qué nos íbamos a tener y sobre todo pues muy dejados y bueno, muy expuestos por la falta de material de protección y demás, y con turnos de 12 horas, etcétera, etcétera. ¿Sí? La iniciativa y el movimiento ha ido creciendo. De hecho, yo creo que cabe destacar que somos y seguimos siendo y fuimos en el primer momento personas que no nos conocíamos absolutamente de nada, que teníamos muy claro que había una necesidad de que queríamos ayudar, y así lo hicimos. Empezamos a crear un tejido y un movimiento social totalmente anónimo, que fue creciendo hasta llegar a cifras de más de 100 restaurantes que nos donaban. En un momento dado entran diferentes marcas, entre ellas pues Danone, marcas de todo ámbito, multinacionales, marcas locales, etcétera, etcétera, con el mismo planteamiento y el mismo objetivo que teníamos nosotros como personas individualmente, Bárbara. ¿no? Que era el querer apoyar a ese personal que en ese momento pues lo necesitaba, ¿no? El personal sanitario. Intento resumirlo al máximo posible, pero bueno, ya en el mes de abril, mayo, empezamos a detectar pues que hay una necesidad también de cara a las familias, ¿no? Familias en riesgo de exclusión, que cada vez ese número, como antes comentaba José Andrés y Juan, pues han ido creciendo exponencialmente, porque la crisis y esta pandemia, si algo nos ha demostrado, es que no tiene piedad de nadie. Y sobre todo con las personas y las familias más desfavorecidas. Nosotros teníamos claro que queríamos dirigirnos fundamentalmente a esas familias en riesgo de exclusión, en un riesgo mayor de exclusión, ¿no? Familias pues monoparentales, familias migrantes y una figura que es la de las nuevas familias. Esas nuevas familias, como también comentaban antes, pues que se han encontrado en una situación actualmente que no saben dónde dirigirse, que no están acostumbradas a entablar una relación con las entidades sociales y demás, y bueno, pues ahí estamos, y de ahí arranca pues lo que veis por aquí detrás, que luego os enseño. Lo que decía, que es alentador escuchar que hay personas que están comprometidas con esta causa. Yo ya os seguía, soy una fan vuestra, y muchas gracias por hacer lo que hacéis. Y también gracias a empresas como Danone, que han decidido apoyar la iniciativa, porque esto es lo que necesitamos de verdad para hacer que se pueda llegar a ayudar a todas aquellas personas que lo necesitan. Entonces, Laia, mi pregunta para ti es: ¿cómo conociste a Nacho, cómo conociste la iniciativa y cómo decidisteis empezar a colaborar? Bueno, pues también agradecer a todo el mundo que sigue conectado. Desde Danone conocimos a Health Warriors cuando empezó la pandemia, en el mes de marzo. El país se confina por primera vez. Estamos delante de un contexto de emergencia que nos supera. La reacción más humana que tuvimos en la casa fue primero mirar hacia adentro, cuidar a los nuestros, como hacen las familias. Y ahí fue ocuparnos de que todos los Danoners mantuvieran bien la salud, sobre todo los que estaban a primera línea, en pie de fábrica, en las calles, asegurando el suministro de productos y de alimentos en los supermercados. Nos acordamos de esas colas que estábamos viviendo a los inicios del confinamiento. Pero al mismo tiempo, como empresa de alimentación,
nuestra manera de hacer las cosas nos hizo que realmente nos cuestionábamos que no podíamos ser meros espectadores de lo que estaba pasando. Necesitamos hacer algo más. Me acuerdo muy bien el 16 de marzo, que ya el lunes siguiente del confinamiento, reforzamos todas las líneas de donaciones que teníamos ya abiertas con Banco de Alimentos. Eso fue el primer paso que hicimos. Pero creíamos que esto no era suficiente. Se cerraron los colegios. Muchísimos niños y niñas se quedaron sin becas comedor en esos momentos. Y estábamos en una emergencia. Yo creo que antes lo ha explicado muy bien José Andrés. Esto nos mantenía hiperconectados. El mundo digital está ayudando muchísimo a ver lo que está pasando en pie de calle en momentos de confinamiento. Y fue ahí, en Instagram, donde conocimos la labor que estaba haciendo Health Warriors. Y cogimos el teléfono y llamamos. Ahí conocimos a Nacho y la pregunta fue esa, ¿qué necesitáis? Aquí estamos. Por nuestro lado podemos ofrecer alimentos esenciales, yogures, agua, muchísimos productos que forman parte de una alimentación diaria. Y ahí empezó todo. Realmente nos emocionó conocer a la labor de Health Warriors. Se definen como personas que ayudan a personas que no se conocen de nada y que están unidas como una gran familia. Y la verdad es que en Danone somos familia. Estamos en las casas de miles de españoles desde hace muchísimos años, de hecho más de 100. Y no seríamos coherentes en un momento así, como pensamos en nuestra casa y siendo una empresa B Corp, si no estuviéramos al lado de esta gente, de estas familias, de estos vecinos. Tenemos que formar parte de esta ayuda y a partir de ahí fue la razón por la cual nos unió a Health Warriors desde el inicio, desde mitad de marzo. Estamos aquí ahora y seguiremos estando en los próximos meses, sin ninguna duda. Bueno, me encanta el claim que tiene Health Warriors, que es hasta que esto no pase, no nos moveremos de tu lado. Ese compromiso que tenéis ambos por seguir en esto hasta que se necesite. Entonces, ahora que nos encontramos en una segunda ola, ¿qué plan tenéis en mente para seguir ayudando? Bueno, de hecho hace 5 semanas, esta es la quinta, que ya conjuntamente con Danone desde hace ya unos meses empezamos a idear un plan de continuidad, ¿no? Porque teníamos muy claro que el movimiento ha de estar vivo y para que exista esa vida pues tiene que ir avanzando y tiene que ir creciendo. Y el planteamiento que hicimos es que estaba muy bien lo que estábamos haciendo, ¿no? En ese momento, que era desde recibir las donaciones por parte de restaurantes a donaciones por parte de diferentes marcas, entre ellas ellos mismos, pero que queríamos que esa alimentación que íbamos a servir a las familias fuera una alimentación saludable. En muchas ocasiones nos encontrábamos que al final eran donaciones y creíamos que al final el interés es que esas personas pudieran comer, pero ahora ese planteamiento lo teníamos muy claro y nos pusimos a trabajar conjuntamente y bueno, pues ese es el proyecto que ya desde hace 5 semanas, como os digo, esta es la quinta, ya es una realidad. Llevamos repartidas en 5 semanas pues aproximadamente unas 1.200 cajas a 1.200 familias en riesgo extremo de exclusión. Somos muy conscientes de que la necesidad es mucho mayor, como antes hablaba José Andrés, y somos conscientes de ello, pero por eso también lo que hemos querido es identificarnos y focalizarnos, ¿no? en esas familias pues las cuales por sus circunstancias y demás pues no pueden estar pues 1 hora, hora y media o haciendo cola en un banco de alimentos. Y bueno, pues es un proyecto que creemos que es la evolución más lógica de lo que estábamos, de lo que estamos ahora y de cara a futuro pues seguir lógicamente en esa línea. Me gustaría, Nacho, que nos contaras qué son estas cajas que estamos viendo, porque son importantes para todo lo que llevamos hablando. Claro que sí. Pues voy a intentar, no sé si se ve, aquí tenemos a los voluntarios, en este caso hoy la mayoría de ellas son mujeres. Yo siempre digo que
en estos proyectos de solidaridad y sociales y de voluntariado la mujer siempre cumple un papel muy importante y muy relevante. Y supongo que se oirá un poco mal, pero para que lo veáis, al final esto es como una cadena de montaje, ¿no? En la cual, pues como veis, se están montando las cajas. Hoy vamos a repartir unas 400 cajas aproximadamente con diferentes productos, todos seleccionados y aprobados nutricionalmente por Fundación Alicia. Producto fresco que hemos recibido de productores locales con los cuales colaboramos y hemos colaborado durante muchos meses. Legumbre, tenemos leche, tenemos caldo, tenemos yogures, lógicamente, tenemos pan, tenemos mandarinas, tenemos, bueno, producto de temporada, producto local, producto cercano, producto de proximidad. Y para nosotros esa es la clave, no es únicamente que sea saludable en cuanto a que el producto ya de por sí lo sea, por sus características, sino que también la salubridad tiene que estar en que sea saludable con el medio y con el entorno. Por eso trabajamos y cuidamos mucho la selección de productos. Muchas gracias por enseñarnos todo lo que estáis montando, porque de verdad es impresionante y como decía, os agradecemos todos esta labor que estáis teniendo. Hoy vamos a tener la oportunidad de ver el documental, que es Una gran familia. Entonces, no sé cómo os ha dado tiempo en este contexto, ¿no?, que habéis estado súper volcados a hacer algo así, pero es importante contarlo, es importante para que de verdad tenga un impacto, además de hacerlo, contarlo. Así que antes de enseñar y compartir con todos este documental, unas breves palabras para finalizar con vosotros y contadnos qué es para vosotros una gran familia. En nuestro caso, Beatriz, lo que decíamos, ¿no? Esta iniciativa empieza, como decía Nacho, porque estábamos viviendo, por desgracia, muchas familias que van a seguir alimentándose de donaciones durante muchos meses. En alimentación no todo vale, como antes veíamos, no es solo dar de comer, es qué tipo de comida estamos facilitando, y de ahí que nos unimos en este proyecto juntos de la mano con Health Warriors, movilizando estos productores locales, llamando a empresas B Corp, tendiendo la mano a toda la comunidad local que podía dar servicio a facilitar estas cajas de alimentación. Lo que estamos aprendiendo y lo que vemos, y que el documental narrará muy bien y esperemos que os guste muchísimo, es que esta emergencia demuestra lo frágil que somos como sociedad. La brecha social se hace más evidente que nunca y muestra cómo este es un problema estructural de país, donde ahora nos toca cooperar, donde no nos puede despistar a nadie este objetivo. Somos muchos los que estamos trabajando en esta misma dirección. Unámonos, trabajemos para que tengamos una mejor educación, un mejor acceso a la alimentación local, que genere riqueza en esta comunidad, y reflexionemos juntos. Este evento pretende juntamente movilizarnos como empresas, voluntarios, actores sociales de cada comunidad, y que nos unamos, que no cuenten los colores, que no cuenten los partidos, que estamos aquí con un único objetivo, que es realmente hacer una justicia social en alimentación. Dejo la palabra a Nacho, que realmente es el artífice de este documental y esta narración, pero para nosotros muestra un buen reflejo de lo que es estar juntos y unidos, y que esta cooperación siga adelante y de momento esto nos permita avanzar, y nosotros desde nuestro lado seguiremos aportando este grano de arena en esta labor. Gracias, Laia. La verdad es que yo para concluir, creo que hay dos cosas fundamentales, y una es que como sociedad hemos de ser conscientes y hemos de luchar en conjunto e individualmente. Ya no vale el buscar el grupo para
que esa lucha sea efectiva, sino que individualmente todos sumamos, como decía ahora Laia. Hemos de luchar sobre todo en dos ámbitos que hemos de tener muy claros, ¿no? Y para mí son la educación y la sanidad y la salud. Cuando no sigamos siendo capaces de reconocer que la sanidad y la educación son inversiones necesarias y no las entendamos como gastos a nivel de presupuestos de Estado y demás, seguimos teniendo un problema muy importante, ¿no? Porque son realmente esas partidas que van dirigidas al beneficio de la sociedad. Eso por un lado. Y bueno, por otro lado, en referencia al documental, bueno, poco os puedo decir. Está hecho con todo el cariño, con sacando horas de donde no las hemos tenido, como tú decías antes, Bea. Y lo que queremos es mostrar eso, ¿no? El movimiento de Health Warriors es personas que queremos ayudar a personas y más allá de compañías, de marcas, como decía Laia, de banderas, de colores o de lo que sea. Esta situación en la que estamos es tan sumamente bestial y ya no es lo que viene, sino en lo que estamos sumidos, que necesitamos como sociedad unirnos y ayudarnos y cambiar realmente el paradigma, ¿no? Yo digo una frase que es que si no eres parte del cambio, posiblemente es que seas parte del problema. Entonces tenemos que cambiar esa actitud. Me encanta esa frase, Nacho, me quedo con ella. Y ahora vamos a dar paso al documental Una gran familia, porque como nos decía José Andrés, necesitamos estar en la calle para entender de verdad en primera persona qué es lo que está ocurriendo. Esperamos que lo disfrutéis mucho y os esperamos en el próximo capítulo, donde vamos a hablar de alimentación local como clave para la sostenibilidad de la salud de las personas y del planeta. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Damos paso a Una gran familia. Gracias a todos. madre en una residencia y el mensaje era constantemente que la población, las personas de riesgo eran las personas mayores, ¿no? Y sobre todo las residencias y de repente pues mirando en Instagram y demás, no sé si recibí un mensaje, no recuerdo muy bien o no sé cómo caí en el Instagram de Health Warriors y empecé un poco a cotillear y vi lo que estaban empezando a hacer, Francesc, y pensé, hostia, pues ¿por qué no puedo echar una mano, no? Eso de que estás en Instagram y veo que en Madrid están haciendo algo, restaurantes sanitarios, que en Madrid había empezado hacía 5 días antes el boom, digamos, del coronavirus. Hostia, en Barcelona no está. Y vi una necesidad y que nadie lo estaba haciendo, nadie lo estaba cubriendo y dije, pues lo hago yo. Con una sensación de querer ayudar, ¿no? O sea, lo que estaba pasando era muy, muy bestia y el contactar con Francesc a través de Instagram, inmediatamente él me contesta, te llamo, hablamos al cabo de 10 minutos y yo, pues lógicamente me puse a su disposición, ¿no? Decirle, oye, mira, pues somos quienes somos The Food Teller, somos una agencia digital, lo que te pueda echar y te podamos echar una mano, cuenta con ello, ¿no? Y así empezamos un poco. Hicimos mediodía y noche, que era una locura dar mediodía y noche cuando llevamos 2 días operando.
pero es que la necesidad era tan real que si un restaurante te decía te puedo dar el mediodía y no por la noche, pues se iba a buscar y se entregaba a los sanitarios. Lo que se ha generado es un modelo de organización, ¿no? Yo digo que es un modelo de organización circular solidaria, pero que realmente es así, ¿no? En el que intervienen diferentes departamentos, por decirlo de alguna manera, y diferentes personas que los articulan. Hola, soy Toni, tengo 43 años, vivo en Barcelona y soy taxista desde hace 12. Recuerdo haber visto un Instagram de Francesc, el pobre en su coche, cargando las primeras raciones y el pobre iba saturado. Llegamos a una punta, creo que de 100 restaurantes, 103. Claro, todo eso no se podía mover en un Volkswagen. Soy Ascanio, tengo 41 años y soy el director del Rock 35. Siempre en toda la vida nos encontramos en las dos situaciones muy extremas, en la de necesitar, en la de poder hacer que estas necesidades sean más lleves. Nosaltres era un moment molt potent de tot el que estava passant. Jo crec que en poques paraules et diria les ganes com d'ajudar, també ajudar gent que ja ajudava, perquè la gent s'estava volcant. De fet, la nostra idea inicial va ser: tenim un espai, es pot cuinar? Pues, si podem cuinar, cuinem. Però la necessitat no era aquesta, era d'un magatzem. I em diu, doncs posem les nostres instal·lacions a disposició. Realment va sorgir d'això, necessitat de dir, vinga, va, aportem alguna cosa. Realmente desde una chispa muy pequeña se ha encendido un gran fuego involucrando personas, empresas, entidades y muchos más. Hola, soc Francesc, soc d'aquí de Barcelona, tinc 41 anys i soc taxista des de fa 15. Sabia que un grup de taxistes estava venint a ajudar, no? A partir d'aquí va ser dia rere dia, o sigui, sabies que hi havia una feina per fer, sabies que hi havia uns proveïdors que vindrien. Vaig trobar que potser era més adient que em quedés a lo que és el magatzem, no? Bueno, hasta que me lo apropié y allá me vaig quedar. Me llamo Bárbara, tengo 34 años y soy fotógrafa. Y que al menos le estabas dando en un momento muy duro, porque tengo la visión también, porque tengo amigos que son sanitarios y me contaban cosas, que les llegaba como un poquito de alegría, aunque fue en forma de comida. Y qué mejor que la comida. Y inicialmente teníamos desde dos departamentos, por llamarlo de alguna manera, que eran diferentes personas que eran un poco el customer service, ¿no? La gestión de recursos a nivel de hospitales, es decir, las personas que contactaban a diario con diferentes hospitales, personas que contactaban y que llevaban la gestión de todos los restaurantes, de proveedores, de la gestión también a nivel de logística a través de los 35 taxistas, que si hablábamos antes de superhéroes, estos pues también son unos superhéroes. Que eran ellos los encargados de hacer llegar la comida a los sanitarios. Y por encima de todo había un punto clave que se ha convertido en nuestro headquarters, ¿no? En nuestro cuartel general, que es el Rock 35. O sea, el Rock 35 es un espacio gastronómico en Poblenou que lleva 6 meses pues haciendo de almacén, cocinando, reuniones, bueno, de todo. O sea, al final se ha convertido un poco bueno, un poco no, es la casa de los Health Warriors, ¿no? Es donde actualmente pues seguimos allí trabajando, colaborando y teniendo nuestra sede, y de hecho ahora como asociación se ha convertido en la sede legal de la asociación, porque así debería de serlo, ¿no? Esa vocación tanto de cualquier enfermera, enfermero, celador, médico, de que tu forma de vida, tu trabajo y tu esfuerzo vaya dirigido a salvar vidas a diario,
me parece excepcional. Y lo que han estado haciendo durante los primeros meses, ¿no? Que estaban, pues como te digo, ¿no? Totalmente expuestos, dejados de la mano de cualquier institución, sin equipo, sin ninguna forma de protección y joder, ahí están, ¿no? Pues a través de Fernando, el hermano de Nacho, se pusieron en contacto conmigo, el equipo de Health Warriors, que estaban entregando comida, estaban ayudando al personal sanitario en diferentes centros, hospitales, y nada, pues se pusieron en contacto con nosotros. Llevo 20 años yo trabajando en quirófano, aquí en el Hospital Taulí, y la verdad es que hemos vivido momentos muy dramáticos, pero esto del COVID ha sido muy duro. Pues después de días muy duros, fines de semana muy largos, jornadas de 12 horas, con muchos problemas personales de muchos pacientes aquí en el hospital, muchas defunciones, pues bueno, se agradece que se acuerden de unos y a veces con unas simples pizzas o bueno, unos detalles banales, pues te alegran el día, haces equipo y bueno, la gente lo agradece y es un poquito de energía nueva que ayuda. Tengo muchos recuerdos de la época del COVID, muchos malos, pero la verdad es que muchos bonitos también y prefiero quedarme con los bonitos. Y uno de los más bonitos sin duda fue la primera alta que dimos de la UCI. Pues gente que lleva un mes en la UCI, intubada, que no sabe nada de su familia, que nadie lo ha visto, que solo tiene al apoyo del trabajador que está con él cada día en los diferentes turnos. Y nada, pues una alta de la UCI, la primera sobre todo, bueno, pues con unos aplausos, con una alegría, son momentos preciosos. Em dic Bonaventura Clotet, és un nom massa llarg, tothom em diu Ventura. Soc metge també des de fa molts anys i vaig tenir la sort a principis dels anys 80, el 81, vaig començar a fer recerca en el camp de la sida. Jo crec que la vostra actuació és un exemple paradigmàtic de quan bé pot fer el que aparentment pot semblar una petita cosa, no? No hi havia dissabtes ni diumenges, Setmana Santa no sabem ni que va existir ni que va passar. I aleshores quan apareixeu vosaltres com una espècie d'àngel protector que aterra amb unes safates que porta menjar, dius, tia, però aquí què ha passat? Això què és? O sigui, qui ha tingut aquesta bona idea de poder-nos donar aquest moment de pau, tranquil·litat i plaer de mitja hora, de poder menjar, que ens donava molta més energia i empenta per seguir. Que havien de fer una feina de donar assistència a malalts molt, molt evolucionats, que era molt dur, que traumava molt, que no teníem temps per menjar, que no hi havia aquell calor familiar que a vegades ajuda a passar els mals tràngols. El que va representar la vostra solidaritat i col·laboració és que et senties part d'una gran família que estava sent acollida per unes persones que d'una manera totalment desinteressada estaven treballant. En aquells moments el que arribés al menjar era un petit detall de tendresa que ens va ser molt útil. Y empieza a contactar con diferentes restaurantes que son ellos mismos, con la situación que tienen,
que están cerrados, etcétera, etcétera, los que quieren ayudar, ¿no? O sea, una vez más aquí para mí se demuestra esa fuerza de las personas, porque el 90 o el 95% de los restaurantes eran restaurantes pequeños de barrio que aportan todo lo que pueden y más, vamos. Y que en un momento se quedaron sin ingresos, lógicamente, porque tenían el establecimiento cerrado, no tenían materia prima y ellos querían continuar ayudándonos. Y hicieron una hucha solidaria con los vecinos, recaudaron, yo creo que fue cerca de 1.000 euros y, joder, en vez de seguir y empezar a cocinar para ellos, para su negocio, siguieron cocinando para nosotros. Yo por esa gente me parto la cara, o sea, hago lo que haga falta, lo que sea necesario, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, empezamos a mover fue el buscar materia prima para que todos esos restaurantes que seguían colaborando pudieran seguir colaborando. Hasta el punto de crear y generar un pseudo-economato gratuito para ellos que a través de las donaciones de materia prima que recibíamos de cooperativas de payeses y de empresas y de tal, pues lo poníamos a su disposición para que ellos pudieran cocinar. Yo soy educadora social, entonces va todo un poco relacionado, ¿no? Yo he hecho muchas cosas, mi madre lleva haciendo también cosas de hace un mogollón de años y mi hermano pues también, ¿no? Un poco así la familia todos. Entonces, pues en un momento así, pudiendo hacer algo y no hacerlo, pues no iba con nosotras. No em queda, ja no em queda, Pau. Tinc la crema de carbassó, la paella i el salmó. Vale. Perfecte, merci. Que vagi bé, Pau, gràcies. Adéu. Fue como algo muy instintivo de decir, es que no nos podemos quedar en casa, ¿no? Y cuando yo vi todo el tema del Instagram y de Health Warriors, yo enseguida llamé a mi madre y le dije, mamá, podemos hacer esto y colaborar porque esta gente va a ayudar a los sanitarios. Entonces mi madre enseguida fue como, vamos, o sea, no me lo pienso. También esto fue un poco una terapia para nosotras de ayudar y de no quedarnos en casa y de estar activas y de un poco no volvernos locas porque... El hecho de sentirnos útiles es súper importante al final, pero también de formar parte de como una gran familia que se ha ido creando con gente que ni conocías de nada y con gente que de repente aparecía aquí, que era un taxista, que era el payés, que era, no sé, yo qué sé, y entonces ha sido como muy emotivo todo y ha sido muy guay. Hola, soy Sara de Las Tres a la Cuina y quiero agradecer a todo el equipazo de Health Warriors todo lo que están haciendo. Y entonces aparecieron aquí un par de payeses como unas cajas enormes de alcachofas, de fabas y de... no me acuerdo qué más, pero un mogollón de cosas y ostras, vinieron del Prat a traérnoslo aquí directamente y esto fue de piel de gallina, en plan, wow. Gracias chicos, seguimos. Amunt. Nos fue más fácil encontrar al principio restaurantes, que es algo muy admirable porque hablabas con gente con unas desgracias a nivel económico en casa bestiales, que tenían las ganas de coger y venir desde las afueras de Barcelona, meterse en su restaurante, cocinar ellos comida para donar, lo cual era algo que flipaba solo de oírlo. Health Warriors en cuestión de una semana, 2 semanas, se había convertido casi en una medio empresa seria, con departamentos, gente de perfiles y backgrounds y totalmente distintos, gente que venía de audiovisual a ayudar, gente que venía de las relaciones públicas para conseguir restaurantes, los taxistas, restauradores,
sanitarios que incluso nos ayudaban, porque eran quienes te decían, pues no sé quién de tal turno, de no sé dónde. Entonces, todo este conglomerado, toda esta familia, ¿no? Este grupo de personas que se acabó convirtiendo en, es que yo creo que la palabra es esa, ¿no? O sea, familia, todo de personas acaban sumando la misma necesidad, es decir, hay que ayudar. La primera entrega que hicimos a título personal, de tener que entrar, porque iban de auténtico culo y no podían salir, tener que entrar en la UCI de Vall d'Hebron y ver la cara, ver cómo gente que llevaba 10 horas trabajando, de golpe se ponían a hacerse unas fotos con una comida y eran más felices que todo. Vosotros, chao, que aproveche. Bueno, síguelo, claro. Sí, bueno. Muchísimas gracias. No os podéis imaginar la ilusión que nos hace. Gracias a todos, que sois los héroes. Esperemos que sigáis comando bien, que nos hace falta para seguir cuidando de nosotros. Chao. Muchas de ellas son xarxas de suport mutuo, ¿no? Redes vecinales que se generan y se crean a raíz de la aparición de la pandemia, y que son familias que se juntan para echarse una mano y poderse ayudar. Y la verdad es que es maravilloso poder colaborar con ellas y trabajar conjuntamente, porque el tono, la forma y la manera como lo estamos haciendo encaja perfectamente con ellas, ¿no? Al final hablábamos antes de las instituciones y demás, y todos estos operadores sociales más institucionales, los trámites son muy lentos, y aquí tenemos claro que la necesidad es la que es, y la necesidad es que la gente tiene que comer cada día. Cuando empezó el confinamiento, pues yo me di cuenta que tenía mucho tiempo. O sea, me levantaba un cuarto de hora antes de empezar a trabajar, hacía mis horas de trabajo, mis reuniones, y luego me daba cuenta que me quedaba en el sofá y decía, pues no sé, empecé a hacer macramé, me tragué todas las películas de Netflix, pero llegó un momento que dije, no sé, seguro que algo hay que hacer en el barrio. O sea, seguro que hay algo que se puede hacer. No sé, yo era una persona que vivía sola con mis gatos, y ya me parecía que me sentía muy sola muchas veces. Entonces, la idea que tenía la xarxa de suport mutu en la autogestión era involucrar a todas las familias necesitadas del barrio. Porque aparte, este barrio, uno de los pilares que tiene es el ambiente que hay entre familias y de comunidad. El Raval, pues todo el mundo lo puede conocer como un barrio cool, donde puedes venir a ver arte, exposiciones, fiestas, festivales, pero luego la realidad es la que es. Rápidamente pues apareció Health Warriors, ¿no? Que no tenían producto fresco, pero tenían producto no perecedero. Nosotros podíamos tener producto fresco. Health Warriors había ligado una red de restaurantes que estaban cocinando también para que todo esto pudiese funcionar. Nosotros teníamos algún restaurante aquí, como era el Rustic que comentaba antes, que estaba haciendo lo propio. El plato estaba servido de una forma muy natural. Yo tenía esa necesidad y la vi cubierta gracias a esa conexión que pudimos hacer con diferentes actores, ¿no? Y sobre todo a esa satisfacción de poder ser útil. El mérito lo pongo en esas personas, ¿no?, que han aparecido espontáneamente, viendo que su negocio se iba a pique, han decidido poner a disposición de gente que estaba peor que ellos todo el capital que tenían ahí, económico, humano. Me parece que el día que seamos capaces de descubrir, ¿no?, las potencialidades que tienen, las conexiones que de forma natural podíamos ir generando,
entonces es cuando cambiaremos esta relación con el mundo. Y eso es lo que ha pasado a muy pequeña escala en todo este proceso y a través de la amalgama que aquí iba haciendo Health Warriors. El llegar allí a Rock 35 en Poblenou, con las alcachofas, las habas, ver todo lo que se iba moviendo cada día, o sea, llegabas allí y habían montado festival de colores, o sea, tenían de todo, ¿no? Y habían yogures, habían galletas que eran cuestiones, ¿no? Leche de primera necesidad, caldos, ¿no? Que para mí sí que eran muy interesantes, pero luego habían otras cuestiones pues que eran pues bebidas con mucha cafeína, ¿no? O refrescos, etcétera, etcétera, que yo no los veía de primera necesidad para aquella gente que nosotros estamos atendiendo, pero que dije, hostia, el hospital. Y lo llevamos allá al hospital de San Boi, al hospital comarcal. Bueno, fue una fiesta, ¿no? Cómo nos recibieron. Yo tengo la sensación que todo este momento que estamos viviendo ha hecho más capullos a los capullos, ¿no? Y ha hecho mucho mejor persona y mucho más consciente a las buenas personas de que tenemos que ser parte de ese cambio de relación que necesitamos con el mundo. De repente aparecen desde multinacionales hasta marcas locales pequeñas, siempre con un prisma muy claro y muy unificado, y era, yo quiero ayudar. Y era algo que comentábamos también con Francesc muchos días, ¿no? Era a ver qué de real tiene esto, ¿no? A ver lo que no quería, y eso yo lo tenía muy claro, es que esto no fuera una campaña de greenwashing para nadie. Como marcas y como instituciones lo tuvieron muy claro también desde el principio, salvo alguna excepción. Pero a partir de ahí fue súper cómodo, o sea, una comunicación constante. De hecho, con algunas de ellas seguimos colaborando hoy en día. Yo llevo 6 meses hablando a diario con personas de diferentes marcas, ¿no? De Danone, de Aneto, de Jet Nostra, personas que hace unos meses ni nos conocíamos, ¿no? Y que ahora, lunes, martes, domingo, fin de semana, el día que fuera. Me acuerdo muy bien, es que era jueves 13 de marzo, me acordaré siempre que nos vienen y nos dicen todos para casa, y esa sensación de recoges tu ordenador, lo cierras, te despides de los que tienes ahí y 15 días, ¿no? Bueno, pues nada, como si te fueras casi de vacaciones. Hemos de hacer algo, no podemos quedarnos aquí como espectadores teniendo pues algo que ofrecer. Y ahí empezamos a ser como 15 personas con 15 teléfonos llamando y tendiendo un poco nuestra mano a cómo te puedo ayudar. Vimos que nacían estas plataformas ciudadanas y ahí os conocimos, a Health Warriors. Me acuerdo, no sé quién fue, que dijimos, oye, ¿les llamo? Sí, llama y pregunta qué necesitan, y porque veíamos que vosotros teníais la capacidad de llegar donde en ese momento era la primera línea de fuego, que eran los sanitarios. El hecho de ver estas plataformas para nosotros fue una manera de llegar donde no podíamos llegar, y eso demuestra el poder de las alianzas, que da igual de qué camiseta vistas, de qué color sea, que juntos vamos a poder ser más fuertes. Es verdad que aprendíamos con el día a día, empezamos colaborando con Health Warriors y vosotros arrancasteis desde el ámbito más sanitario, luego íbamos a residencias juntos, pero poco a poco esta crisis, por desgracia, no va a ser más que un inicio de un nuevo contexto socioeconómico muy difícil. Y otra realidad que vimos es que había un colectivo de gente más vulnerable, que sus hijos no iban al colegio. ¿Qué pasaba con las becas comedor de esos niños? ¿Cómo podían seguir aportándoles una alimentación saludable en su día a día sin tener ese acceso? Que eran las 10 de la noche y era un domingo, pero da igual, porque al final estábamos intentando sacar una solución para el día siguiente y perdías un poco la perspectiva de cuándo era correcto llamar o no, porque al final casi éramos parte de la familia, ¿no? Durante muchos días era muy intenso y estábamos hiperconectados.
tens algo millor encara, doncs molt bé, em sembla superbé. Y creo que els socs, o sigui, es una muy buena combinación los tres. Y creo que lo que ha hecho Health Warriors es intentar como facilitar a las empresas y organizaciones la ayuda, porque muchas veces el día a día, si lo quisiéramos hacer nosotros, organizar nosotros, puntos de recogida y todo esto, sería, o sea, casi imposible o muy difícil, tendríamos que parar la actividad. Y creo que al final llegamos, y me parece poco, pero como a 1,5 toneladas de producto que, es mucho, pero es muy poco porque el problema sigue ahí. Sí, estoy ayudando, pero queda tanto y lo que viene será aún más duro si no nos ponemos a trabajar conjuntamente. O se nos quedará una sociedad, perdonad la palabra, de mierda, que yo ya no quiero como ser parte de ella, ¿no? Si no nos unimos como mínimo para abastecer de lo mínimo. Y lo que ha hecho el confinamiento y el COVID es poner de manifiesto esto de una forma muy dura, pero es que todo lo que hacemos tiene un impacto y claro que somos una gran familia que va mucho más allá de los individuos de distintas familias, sino lo que hace uno, si es irresponsable, va a afectar al vecino, a la vecina o a las generaciones que vengan después, ¿no? Es muy importante que nos centremos en hacer de altavoz de lo positivo y como arrinconar lo negativo, que muchas veces le ponemos el foco ahí, le hacemos zoom, solo compartimos eso y desde ahí es muy difícil tener esperanza y querer abrazar un futuro mejor. Tenía muy claro desde el principio que este proyecto tenía que tirar adelante con el apoyo y con la fuerza de las personas, del pueblo, ¿no? De esas personas que siempre están predispuestas a colaborar. Y las personas están por encima de compañías, de marcas y de lo que quieras. Un caso de éxito en el cual me es muy cercano porque he podido colaborar es el de Open Arms, ¿no? Proactiva Open Arms es lo que es hoy en día por saber transmitir esa proximidad. Al final es una ONG que tiene su base en Badalona, pero lo que están haciendo es enorme. Y actualmente consiste en crear unas cajas, hemos creado unas cajas con alimentos saludables, que nos parecía que era algo fundamental, para poder abastecer y poder dar soporte a familias en un riesgo extremo de exclusión de la ciudad de Barcelona y ahora mismo pues de varias localidades del Vallès. The end of the world at the palm of my hand. When it all goes to hell, will you still be my friend? My face to the sea and my back's to the land. And if you can't come with me, I'll understand. Can we meet in the dark? We don't have to say much. And if you have to go. Muchas gracias Kankasi, Health Warriors, por esta comida estupenda. Muchas fuerzas contra el COVID. Todos venceremos el coronavirus. ¡Sí! ¡Bravo, gracias! Muchas gracias por el desayuno. Por pensar en los de primaria. Gracias. Maestressa de cuina, Health Warriors. Moltes gràcies per col·laborar a tots i per fer-ho possible. Bueno, aquí tenim el menjar, que avui ja va a la Vall d'Hebron. Ah, sí? I bueno, molts ànims per tothom. Igualment, moltes Força. gràcies. Seguiremos aquí al pie de cañón. Vamos, que saldremos de esta. Muchas gracias por la comida deliciosa. Nosotros trabajamos. El que pueda, que se quede en casa.
Gracias por dejarnos que la noche vaya un poco mejor con la comida tan rica que habéis hecho. Y gracias por todos los mensajes de ánimo, que nos da muchísima fuerza. Venga, quedarse en casa. Una donación para el Hospital de Valdebrón hoy, así que si quieres decir algo. Pues muchas gracias, chicos, muchos ánimos. Bueno, ya estem aquí arribant a la Vall d'Hebron a donar-li menjar als nostres herois, the working class heroes today. Han de passar coses desagradables perquè ens adonem que hi ha tantes persones sanitàries i tothom qui treballa als hospitals que estan dia rere dia darrere, o sea, vetllant per la nostra salut. I ara realment els hi agraïm tant, però durant l'any no els hi agraïm.